Resulta que cuando Jesús vino a la tierra, caminó con los maderos a cuestas en su espalda desde Jerusalén hasta el puerto de las Calaveras. Dos ladrones le seguían atrás, ¿cierto? Uno de los ladrones se llamaba Dimas y otro se llamaba Gestas. Los dos ladrones que acompañaron a Cristo. Cuando Cristo logró subir al puerto de las Calaveras y lo levantaron a lo alto, Gestas lo colocaron al lado izquierdo y a Dimas al lado derecho de Jesús. Así fue la crucifixión, ¿cierto? Resulta que Gestas empieza a decirle a Jesús: si en verdad es el Mesías, el Salvador del mundo, sálvate, baja del madero y sálvanos a nosotros también. Y empezó a molestarlo. Mas Dimas lo escuchaba, al ladrón que había al lado izquierdo, y Dimas, también siendo un ladrón, se quedó mirando a Jesús y vio que Jesús no caminó nunca con los ladrones de la tierra, porque todos los ladrones caminaban con Dimas y con Gestas, porque eran las cabezas de los ladrones junto con Barrabás. Mas Dimas empieza a defender a Jesús de Gestas y le dice a Gestas: deja de molestarlo, déjanos morir en paz, déjalo quieto, no lo insultes, él no ha hecho nada, él no merece morir como nosotros estamos muriendo en los maderos, él es libre de culpas, déjalo en paz, le decía Dimas a Gestas. Mas Gestas seguía insultando y molestando. Si en verdad es el Mesías, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros también. Jesús callando. Cuando menos pensó Gestas, de lo alto descendió un cuerpo sobre su frente. Gestas era calvo como yo, y pum, le descendió un cuervo, se le posó en la cabeza y pum, con el pico le sacó los dos ojos. Con eso nos enseñan que el que lo afema no es digno de ver el rostro ni los ojos del Señor. Así de sencillo. Lo que pasa es que nosotros nunca discernimos esas cosas, ni le pedimos sabiduría a Dios, ni inteligencia a Dios sobre todo lo que acontece. El hombre que blasfema contra Dios, el hombre que se levanta contra Dios, no es digno de ver su rostro ni sus ojos, que eso quede claro. Por eso Gestas, el cuerpo le sacó sus ojos. Mire que no le sacó a Jesús ni a Dimas, solo a él le sacó los ojos. Enseguida Dimas le dice al Señor, después de defenderlo del ladrón, le dice Dimas al Señor: Señor, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso, cuando estés en tu reino. Le dice Dimas. Cuando Jesús escucha a Dimas decirle a él que se acuerde cuando está en el paraíso, Jesús le dice al ladrón: en verdad, yo hoy os digo, tú estarás conmigo en el paraíso. ¿Se escucha lo que le dijo el Señor? En verdad, hoy os digo, tú estarás conmigo en el paraíso. ¿Le dijo cuándo? Solo le dijo: estarás conmigo en el paraíso. Hoy te digo, tú estarás conmigo en el paraíso. O sea, hoy te estoy diciendo que tú estarás conmigo en el paraíso. No le dijo que hoy estaría con él en el paraíso. Los sacerdotes no interpretan la palabra de Dios, porque a los sacerdotes les hace falta sabiduría e inteligencia de Dios, porque cambiaron la sabiduría y la inteligencia de Dios, que son dones del Espíritu Santo, por monedas, por bienes materiales. Pero si miramos la palabra de Dios, nos damos cuenta que en verdad Jesús no le dijo al ladrón: hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué les aseguro eso? Les pregunto: ¿ustedes sí creen en Dios? Sí, Señor. ¿Seguro? Y entonces el Dios de Israel es el Dios de ustedes. Sí, Señor. ¿Y el Dios de Israel miente? No, Señor. ¿O habla la verdad? A la verdad. ¿Seguros que habla la verdad y no Sí, miente? Señor. Entonces, ¿quién se equivoca, el hombre o Dios? El hombre. El hombre se equivoca. El hombre está equivocado cuando dice que Jesús dijo al ladrón: hoy estarás conmigo en el paraíso. Y por eso nos dicen: mire que hasta en el último minuto nos podemos arrepentir y Dios tendrá misericordia. Lo cual ahí es la mentira y el engaño a practicar, y por otro los hombres nos estamos condenando cuando en verdad no nos apercibimos y no nos preparamos para tener vida eterna. Entonces mire la palabra de Dios. Si Jesús le dijo al ladrón: hoy estarás conmigo en el paraíso, le mintió.
Porque yo les hago una pregunta. ¿Ustedes qué se imaginan que es el paraíso? Un lugar horrible, de tormento, un lugar maravilloso. Lindo. Eso es poco. Esa palabra es pequeña comparado como es ese lugar de hermoso y maravilloso y lindo y lo que ustedes quieran decir. Ningún hombre, así lo conozcamos allí, no somos capaces de describirle lo hermoso que es estar allá. Así escuchemos la voz de Dios, no somos capaces de describirles a ustedes lo maravilloso, la ternura, el amor, la bondad que manifiesta Dios con sus palabras. No somos capaces de describir esas cosas. Entonces imaginen cómo es el lugar, ¿cierto? Entonces mire que la escritura reza, para que no crean que es invento mío, vámonos ya a la escritura. La escritura dice, y Jesús murió en los maderos, los descendieron del madero y le dieron una digna sepultura. Inclusive, por si ustedes no sabían, fue en el sepulcro de José de Arimatea, un hombre rico, doctor de ley, pero como en la escritura estaba escrito que él sería sepultado en sepulcro de ricos, entonces José de Arimatea prestó el sepulcro para Jesús. Dice la escritura, y Jesús fue sepultado y descendió 3 días al infierno. ¿No lo sepultaron con el ladrón? No, al ladrón le tiraron el cadáver que lo comieran los buitres. A ellos no lo sepultaron, al que reclamaron el cadáver de Jesús fue José de Arimatea con Nicodemos, orden de Pilatos firmado para que el centurión romano le permitiera bajar el cadáver y darle una digna sepultura. Hasta el centurión romano le preguntó a José de Arimatea, ¿y qué era él contigo? ¿Por qué reclama su cadáver? ¿Acaso era tu pariente? Y José de Arimatea le dijo, para mí era más que mi pariente, porque él sí lo reconoció como el Mesías, como el Salvador, y le creyó. Él sí le creyó. Entonces lo bajaron del madero, lo sepultaron y descendió 3 días ¿a dónde? Te pregunto, ¿el paraíso de Dios para nosotros es el infierno? No. Si el paraíso de Dios es el infierno, yo no quiero ir al paraíso. Porque yo conozco el infierno y sé qué es el infierno. Y sé cómo están los del infierno. Yo no quiero ir allá. Porque aunque ustedes no crean, yo conozco el infierno. Conozco los aires de oscuridad y conozco arriba, donde Él reina y reinará por siempre. Y por eso les digo que el infierno no es el paraíso y se los aseguro. Enseguida, ¿ustedes dónde moran? ¿Dónde estamos viviendo? La tierra. En la tierra. ¿Aquí cómo vivimos? ¿En paz o en guerra? Guerra. ¿Nos amamos o nos odiamos? ¿Nos envidiamos? ¿Cierto que sí? Hasta queremos ser como los demás y si no me creen ustedes porque tienen el pelo rojo siendo de pelo negro. ¿Por qué tienen el cabello rubio siendo que son de cabellos café castaños? ¿Por qué se tiñeron el cabello? Porque quieren ser como los demás. Esto no es el paraíso. Porque si fuera el paraíso esto, ustedes no envidiarían a nadie. No odiarían a nadie. Se amarían y se respetarían como lo que son, hermanos. Porque eso es en el reino de los cielos. ¿Usted cree que en el reino de los cielos Miguel se odia con Samuel, con Gabriel, con Rafael, con Cofiel, con Uriel, con Zacariel o con cualquier custodio del cielo? ¿O se aman y se respetan? Se ama y respeta. ¿Usted cree que Miguel vive haciendo así, que yo tomo más músculos que ustedes? ¿Usted cree que Miguel les vive diciendo que yo soy el más alto ángel del cielo? Allá no pasa eso. Allá pequeños y altos somos iguales. Delgados y corpulentos somos iguales. Y no digo que hombres y mujeres porque a eso no existe. Allá prácticamente somos un solo género. Aquí sí somos 2 géneros, pero allá ustedes las mujeres se transfiguran prácticamente nosotros los hombres. Allá no se reconocen porque allá no hay esas cosas. Allá no hay una figura genética de hombre y mujer. Allá somos prácticamente todos como hombres, porque allá no nos multiplicamos. Todos son de cabello largo. No todos, pero sí la mayoría, cabellos largos, barba. Pero no todos. Esa sí se reconoce como mujer. Pero allá, prácticamente cuando están todos los ángeles que están vestidos de túnica, eso no se reconoce si es un hombre o una mujer vestida de túnica. Porque todos esos rostros allá no son como los de nosotros.
Mire que a nosotros nos tiene marcado el rostro el pecado. ¿O no creen? Tiene fotos de bebé. Mire la foto suya de niño, mírese en los ojos y mírese en los ojos en el espejo, a ver si la mirada suya es igual a la del bebé. Ya cambió. Porque ya conocimos ¿qué? El pecado. El pecado. Porque hemos practicado ¿qué? El pecado. El pecado. Mire el pecado como marca el cuerpo. Mire cómo se marca el rostro del pecado. Somos totalmente diferentes. Ahora a mí me preguntan ustedes, ¿cómo es la mirada de Dios ya que usted la conoce? Yo les digo, miren un bebé acaba de nacer. Miren ese bebé, ahí está la mirada de Dios. No hay malicia, no hay envidia, no hay ira, no hay orgullo, no hay soberbia. Esa es la mirada. ¿O no creen ustedes eso? Una mirada que pura, una mirada perfecta, una mirada sin tache, una mirada sin malicia. ¿Con qué malicia estará mirando esa bebecita cualquiera? No existe la malicia, porque ese es un verdadero ángel de Dios todavía en la tierra, porque nosotros somos ángeles del cielo. Entonces mire que el infierno, desciende Jesús al infierno, ¿cuántos días? 3 días. El infierno no es el paraíso. Entonces Dios le dijo al ladrón, si Jesús le dijo al ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso, entonces Dios descendió al ladrón al infierno junto con él. Y entonces no era el paraíso. O sea que ahí le está mintiendo Jesús al ladrón. Y ustedes saben que Jesús no miente. Y lo aseguran, ¿verdad? Y yo también se los aseguro. Porque si el Dios de Israel es un Dios falso y mentiroso, ¿qué esperanzas tenemos en ese Dios? No podríamos tener esperanza en Dios. Dígame, ¿qué esperanzas tienen ustedes en un ladrón? ¿Qué esperanzas tienen ustedes en sus enemigos si ustedes se duermen y el enemigo los asesina? No tienen esperanza, ¿verdad? Eso te pasaría si no hablara Jesús la verdad. Entonces, 3 días en el infierno, ¿en dónde estaba el ladrón? Con Jesús. Porque si el ladrón estaba con Jesús, Jesús le mintió. Entonces mire que no estaba con el ladrón. ¿Y entonces dónde está el ladrón? Siendo que el ladrón también murió el mismo día que Jesús murió. Y si no estaba con él en el infierno, entonces el ladrón estaba arriba en el paraíso. Pero Jesús le dijo al ladrón, estarás conmigo en el paraíso. O sea que Jesús tampoco estaba en el paraíso, entonces el ladrón no podía estar allá. Porque Jesús le dijo al ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso. Pues si le hubiera dicho así, entonces él estaría con Jesús en el paraíso, pero Jesús no está en el paraíso. Claro que un hombre me dijo, es que Jesús está en todas partes. No acomodemos las cosas cuando no la entendemos. Démosle a Dios sabiduría, discernimiento para que comprendamos esta verdad. Porque no, nunca vamos a tener la verdad de Dios. Si siempre nos acomodamos. Mire cómo acomoda el sacerdote. Es que ese papá de ese apóstol era un hombre malo y por Dios no quería que ese hombre lo sepultara. Mire cómo nos acomodamos. ¿Eso es un acomodo o no? Yo no me puedo acomodar. Yo tengo que anunciar la verdad y practicar la verdad porque eso es lo que nos hace ¿qué? Libres. Entonces Jesús desciende al infierno y resucita el 3er día. 3 días que no está con el ladrón porque ese no era el paraíso. ¿Dónde está el ladrón? Pregúntese en dónde está el ladrón. Enseguida Jesús al 3er día, dice la escritura, resucitó entre los muertos. ¿Cierto que dice la escritura que resucitó entre los muertos? ¿Y ustedes creen que eso es verdad? Jesús resucitó. Pues Jesús resucitó. Y si ustedes no creen en la resurrección de Jesús, ya ustedes están muertos. Porque ustedes no creen que Jesús resucitó, ¿cómo van a resucitar ustedes entre los muertos también? Si Jesús resucitó para vencer la muerte, para que la nuestra también sea vencida. Él sí resucitó. Y al resucitar, se quedó durante 40 días y 40 noches en el mundo, o sea, en la tierra de nuevo, con los apóstoles. Se les presentó a todos los apóstoles, discípulos, y hasta hizo sanaciones a otros enfermos para que fueran a Jerusalén a testimoniar de que el que habían matado los había aliviado. ¿Cómo les parece eso? O sea, se quedó 40 días en la tierra. Ya lleva Jesús 43 días de resucitar. Bajó al infierno y se quedó 40 días con el colegio apostólico. O sea que ya 43 días lejos de dónde. Porque esto no es el paraíso. Si esto fuera el paraíso, aquí nadie nos odiaríamos. Todos nos amaríamos como hermanos, todos nos respetaríamos. Mejor dicho,
ya no diríamos de pan material, sino de toda palabra que sale de los labios del Padre, como se ve en el reino de los cielos. Entonces mire que lleva 43 días lejos el ladrón ¿de dónde? Del paraíso. Enseguida Jesús asciende al cielo a los 43 días. Entonces podemos pensar que el ladrón ya está en el paraíso. Pero ¿dónde estaba el ladrón en los 43 días que Jesús no estaba en el paraíso? Si quiere que les diga la verdad, yo les aseguro en nombre de Dios que el ladrón todavía no ha ido al cielo. El ladrón todavía no ha ido al paraíso. Porque ustedes saben por qué se arrepintió el ladrón. Porque reconoció a Jesús. ¿Y cómo así que reconoció a Jesús? Claro. Jesús cuando niño tuvieron que salir huyendo José y María con Jesús en brazos de Belén hacia Egipto, les dijo el ángel del Señor. Pero cuando iban hacia Egipto, encontraron que los soldados romanos habían bloqueado todos los caminos. Los soldados del rey Herodes habían bloqueado todos los caminos para matar a todos los niños que ya eran en brazos, huyendo de la masacre que había habido en Belén, donde se mataron todos los inocentes, buscando que Jesús muriese. Entonces, Jesús, María y José, María y José, como llaman a Jesús en brazos, extraviaron camino y se metieron a una montaña. Y en la montaña encontraron una cueva. Y ellos entraron a la cueva y ahí encontraron los ladrones, Dimas y Gestas. Y ellos vivieron en la cueva con los ladrones. Y cuando ellos vivieron en la cueva con los ladrones, a los 4 años despejaron los caminos de los soldados. Y entonces ya el ángel del Señor le avisó a José y a María que cogieran el niño en brazos y que se fueran hacia Egipto, porque él los tenía destinados para ir a Egipto. 4 años. Y cuando Dimas supo que María y José ya se iban a ir de la cueva de ellos, Dimas consiguió una oveja pequeña y se la regaló a Jesús y se la colocó en los hombros de Jesús, apenas Jesús teniendo 4 años de nacido. Y le besó la mejilla derecha a Jesús despidiéndose de él. Y Jesús le devolvió el beso a Dimas. Y cuando le devolvió el beso a Dimas, Jesús, despidiéndose de él, le dijo a Dimas al oído, sin que José y María escucharan: tú morirás conmigo en el madero. Por eso Dimas lo reconoció. Dimas se puso a mirar a ese hombre que estaba crucificado al lado de él, y él vio que no era un ladrón, que no era malo, y por eso dijo: este hombre no es digno de morir como nosotros, este hombre no es un ladrón, este hombre es justo, porque se acordó que ese fue el que vivió en la cueva con él y que ese fue el que le profetizó: tú morirás conmigo en los maderos, apenas teniendo 4 años de nacido. Francisco, ¿eso en qué libro está? No sé, pero eso debería estar en algún libro en la tierra, porque eso pasó, eso aconteció y eso sucedió. Jesús vivió en la cueva de los ladrones durante 4 años con ellos, y al ladrón le advirtió: tú morirás conmigo en el madero. Sí, mira, algo que nadie nos dice, algo que no sabemos. Y entonces ustedes, la gente dice: este hombre se inventa cosas. Pues hermano, si yo invento todo esto, yo soy muy inteligente. ¿Y por qué no exploto esta inteligencia? Porque mañana me preguntan, o dentro de 20 años les vuelvo y les cuento lo mismo. ¿Cómo hace un mentiroso para tener tanta memoria? Más fácil cae un mentiroso que un cojo. ¿O no es verdad que es más fácil cae un mentiroso que un cojo? Dígame, ¿cómo hace uno para acordarse de todo esto? Si esto fuera mentira, ¿cómo hace uno para acordarse de esto? No nos acordamos. Por eso no. Si fuera eso, si esto fuera mentira, mire, si hoy yo sacara una ponchera como acostumbran los que predican, pues aquí me iría de pronto bien hoy. Y ya tendría asegurado el mercado toda esta semana, y quizás de estos 15 o 20 días. Y tendría hasta irme para pasear quizás al mar o quién sabe a qué lugar. ¿O no será cierto eso? Así es. Ahí se justificaría la mentira. Bueno, señores, ¿nos quedó claro eso? Entonces Jesús al ladrón no le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús al ladrón le dijo: bueno, en verdad hoy os digo
tú estarás conmigo en el paraíso. Le prometió el paraíso, pero no le dijo cuándo. Es como si Jesús me dice, Francisco, usted va a ir a predicar el evangelio y va a ir a hablar de mí y le va a imponer las manos a los enfermos y me va a pedir a mí misericordia. Y en verdad, hoy os digo, tú estarás conmigo en el paraíso. ¿Me dijo cuándo? Entonces yo puedo morir y quedarme en los abismos 50 años, 1000 años, 5000 años, o hasta que Él vaya a tomar cuentas, porque Él no me dijo, hoy estarás, sino que Él me dijo, hoy te digo, tú estarás conmigo, pero no me dijo cuándo. Es como si esta mujer me invita a su casa y me dice, Francisco va a visitar mi casa, y yo le digo, en estos días voy. Y pasó un mes y no fui. Yo no le quedé mal, yo le dije, en estos días. No le dije cuántos días, le dije, en estos días. Puedo pasar 1 año, 2 años, 5 años, a los 5 años voy. Ya no me puede decir, uy, ¿usted cómo me ve a quedar mal? No, yo le dije, en estos días. Ya he cumplido el día. ¿Cierto? Eso mismo hizo Jesús con el ladrón. ¿Qué pasó? Bueno, señores, vamos a orar. ¿Qué dicen? El ladrón en los abismos de oscuridad. Ese no ha llegado a la luz. Para que van sabiendo, se encuentran los abismos donde ustedes también irán si mueren siendo unos ladrones como él. Pero ustedes no quieren abismos. Arrepentidos y convertidos y reconozcan en verdad que el reino de Dios se llegó a nosotros. Eso es lo que tenemos que hacer el pueblo de Dios. Reconocer en verdad que el reino de Dios sí llegó a nosotros. Vamos a orar con fe y la vamos a pedir.